Buenas, bienvenidos a este proyecto audiovisual donde hablaremos sobre la garantía de los derechos de las mujeres indígenas dentro de sus comunidades étnicas en Colombia. Este es un tema relevante y de gran importancia tanto en el ámbito del derecho nacional como en el derecho internacional. Estas mujeres han enfrentado históricamente múltiples formas de discriminación y violencia, tanto dentro de sus comunidades como en la sociedad en general. En el contexto del derecho colombiano, la Constitución Política del 91 fue un hito fundamental para el reconocimiento de los derechos de estas comunidades. La marginalización en el sistema de justicia propia, justicia especial indígena, tiene como consecuencia la presencia de paradigmas sexistas en dicho sistema. Las mujeres carecen de información sobre a qué autoridades recurrir en casos de violencia o conflictos. Además, a esto se le suma la impunidad que prevalece en la justicia propia, en relación con los casos de violencia de género, donde los índices de impunidad son muy altos. Las mujeres de las comunidades étnicas reciben castigos y maltratos, mientras que los hombres no enfrentan ninguna consecuencia. Un aspecto relevante a considerar es que sin el consentimiento de la Consejería Indígena, las víctimas no pueden llevar sus casos a la jurisdicción ordinaria, ni contar con el apoyo de las organizaciones de mujeres. Por lo que analizaremos las medidas adoptadas tanto a nivel nacional como internacional para abordar esta problemática. Nos enfocaremos en las disposiciones legales y los convenios internacionales ratificados por Colombia que buscan garantizar la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres indígenas. Y por último, vamos a examinar los desafíos y obstáculos que aún persisten en la implementación efectiva de estas medidas. La pregunta a desarrollar en este proyecto es: ¿cuál ha sido el tratamiento que desde el derecho nacional e internacional se ha desarrollado para la garantía de los derechos de las mujeres indígenas dentro de sus comunidades étnicas en Colombia? A lo largo de la historia, la mujer colombiana ha sido víctima de violencia de género, entendiendo esto como todo aquel acto que vulnere los derechos de la mujer, ya sea de manera física, psicológica, verbal, sexual o económica, por su condición de género. Este fenómeno social ha cobrado mayor importancia gracias a que grupos de mujeres denominados feministas han alzado la voz por aquellas víctimas mortales de la violencia de género. Según Lorenta Acosta, quien es un especialista en violencia de género, existen dos principales razones por las cuales se presenta este fenómeno social. Uno es por la búsqueda de la dominación de la mujer y dos, por la cultura patriarcal. Pero como investigadoras resaltamos la discriminación como otra causa de violencia de género. Y es que en Colombia las mujeres somos un grupo social vulnerable y segregado porque la sociedad aún no reconoce el valor y las capacidades de la mujer, entendiendo por esto que contamos con todas las capacidades para desempeñarnos en cualquier ámbito social. Además de que la mujer es clave fundamental para la preservación de la humanidad. En Colombia, la Ley 1253 de 2008 es uno de los más grandes avances en la historia de derechos de la mujer. Aunque, a pesar de todos los intentos del Estado para salvaguardar la vida de la mujer, aún siguen existiendo casos infortuitos en contra de la mujer y negligencia por parte del Estado. Es fácil identificar que las mujeres indígenas son víctimas de varios tipos de violencia dadas sus condiciones de vida específicas y el grupo al que pertenecen. Sus derechos no se ven vulnerados solo de una manera, sino que dadas las diferentes identidades que interaccionan dentro de su naturaleza como personas, sufren diferentes situaciones de desigualdad que se agravan unas con otras, como es el caso de su condición de ser mujer y su identidad sociocultural como integrantes de comunidades étnicas con ritos y costumbres ancestrales. En palabras del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, cuando se habla de violencia contra la mujer indígena, hay que reconocer en primera instancia los múltiples elementos socioculturales que al interactuar con el género se traducen en formas de abuso aceptadas dentro de las estructuras tradicionales que a su vez las invisibilizan. El derecho indígena nace de su propia identidad social y de su representación especial de la sociedad en base a sus costumbres y prácticas ancestrales. Sin embargo, aún con un sistema de leyes que obedecen a sus propios usos sociales, aceptados por toda la comunidad bajo una personalidad colectiva,
La violencia de género se vive a través de un conjunto de prácticas y relaciones asimétricas entre lo femenino y lo masculino, que perpetúan un lugar de subordinación para la mujer en los ámbitos público y privado y que adquiere manifestaciones que atentan contra sus derechos. De esta manera, es posible identificar que aún dentro de los mismos espacios de participación indígena existen limitaciones en cuanto a prejuicios patriarcales que se ven evidenciados en sus prácticas ancestrales y luego en su sistema jurídico especial. En Colombia, la protección y garantía de los derechos de las mujeres, incluyendo aquellas pertenecientes a comunidades indígenas, es una prioridad establecida tanto en la Constitución política como en diversas leyes y políticas del Estado. Estas normas buscan promover la igualdad de género, erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres, así como garantizar su participación plena y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad. La Constitución política de Colombia reconoce y protege los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo a las mujeres, y establece principios de igualdad y no discriminación. Asimismo, leyes específicas y disposiciones legales que abordan las necesidades y particularidades de las mujeres indígenas, reconociendo su diversidad cultural y la importancia de salvaguardar sus derechos dentro de las comunidades étnicas. Entonces, desde el aspecto del marco normativo se reconocen, por ejemplo, el artículo 13, que establece el principio de la igualdad y prohíbe la discriminación por razón de género, entre otros motivos, y garantiza el acceso a oportunidades y trato equitativo para todas las personas. El artículo 43, el cual reconoce el derecho fundamental a la igualdad de género y establece la obligación del Estado de adoptar medidas de acción afirmativa a favor de las mujeres para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. Según las leyes, tenemos la ley 1719 de 2014, que esta ley establece medidas de protección integral a las mujeres de víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. Busca garantizar su acceso a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. La ley 1257 de 2008. Esta ley busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Establece medidas de protección, atención integral, sanciones penales y administrativas, así como la promoción de la igualdad de género. Según la Política Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, en cuanto a la Ley 1257 de 2008, mencionada anteriormente, es una ley importante en la garantía de una vida libre de violencia para las mujeres en Colombia. Esta ley establece medidas de prevención, atención, protección y reparación integral para las mujeres víctimas de violencia de género. Además de esta ley, el Ministerio de Salud y Protección Social también desarrolla acciones en otros ejes para promover la equidad de género y los derechos de las mujeres. En el eje de salud, por ejemplo, y los derechos sexuales y reproductivos, el Ministerio trabaja en la promoción y garantía de los derechos reproductivos de las mujeres, incluyendo el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la educación sexual integral y la prevención de embarazos no deseados. Se busca garantizar también que las mujeres puedan ejercer plenamente su autonomía y tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. Ahora hablaremos de la normativa internacional, pues adicional a las leyes nacionales y a las políticas existentes en Colombia que abordan el tema de la violencia de género, ya sea a nivel general o dentro del marco de las poblaciones indígenas, es importante conocer qué papel toma el derecho internacional frente a esta problemática, de qué forma garantiza los derechos fundamentales y el acceso a estos mismos, pues Colombia, a través del bloque constitucional, incorpora esas normas y principios que, sin estar formalmente escritos en la Constitución, son reconocidos y aplicados, ya que su objetivo principal es garantizar la supremacía de los derechos fundamentales. Ahora brevemente continuaré presentándole algunos tratados y convenciones. Una de las más importantes es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como la Convención Belén do Pará, que es un tratado internacional adoptado por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en 1994. Esta convención tiene como objetivo principal proteger los derechos de las mujeres y combatir la violencia de género en América Latina y el Caribe, pues esta convención presenta un hito importante para la protección de los derechos de las mujeres.
Sin embargo, su plena implementación requiere de un compromiso real por parte de los estados, asignación adecuada de los recursos y también cambios profundos, un enfoque integral que aborde los diversos aspectos de la violencia de género. En segundo lugar, tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007. En tercer lugar, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la CEDAW. Y por último, tenemos la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993. Pues realizando un análisis sobre lo expuesto anteriormente, nos damos cuenta que sí existen medidas para evitar y sancionar la violencia de género, tanto en el campo normativo nacional como en el internacional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aún existen desafíos en la implementación y el cumplimiento efectivo de leyes y tratados. Otro aspecto necesario de mencionar es la importancia de reforzar las líneas de atención y acceso a las mujeres víctimas en busca de la protección y garantía de sus derechos. Si bien el sistema colombiano, normativamente hablando, garantiza los derechos de las mujeres, existe un gran problema en la materialización de estos mismos procesos garantes. Ya para concluir con el marco normativo, es fundamental seguir trabajando en la sensibilización, la prevención y protección de los derechos de las mujeres, especialmente en el de las mujeres pertenecientes a la población indígena, debido a que son más susceptibles a la vulneración de los mismos, por problemas como la naturaleza machista de aquellos actos reconocidos como culturales o propios de la población, asimismo la desinformación, la falta de educación y el no acceso. Para profundizar en la interpretación y en la aplicación de las leyes con el propósito de contribuir al desarrollo y al entendimiento del marco jurídico con respecto a la pregunta problema, se seleccionaron diferentes medios jurisprudenciales que tienen un enfoque antecedentes que buscan velar las garantías fundamentales del derecho de las mujeres indígenas dentro de su resguardo. En primer lugar, se hace uso de la sentencia T-515 del 2016, que es una acción de tutela presentada por Dioselina Osorio mediante un apoderado judicial contra la Sala Plena Superior del Distrito Judicial de Pereira. En esta se hace un análisis central que correlaciona los derechos de la mujer indígena con base a las garantías constitucionales dentro de los resguardos. Puesto en este contexto, se direcciona a la aplicación de un proceso judicial de las mujeres adultas de cabeza de hogar en violencia a sus derechos fundamentales de la igualdad, la vida, el debido proceso y el acceso a la administración de la justicia. En iguales medidas se toma la sentencia SU 091 del 2023 como uno de los precedentes vinculantes necesarios que ejemplifican en todo su desarrollo cómo se deben aplicar las garantías constitucionales en los derechos fundamentales de las mujeres indígenas dentro de sus resguardos. La Corte ampara el derecho de una mujer al debido proceso, a tener una vida libre de violencia de género y a la libertad de expresión, imponiendo un límite en la jurisprudencia constitucional a la autonomía indígena al establecer la prohibición de cualquier forma de violencia de género contra las mujeres al interior de los resguardos. La creación de estos límites constitucionales a las jurisdicciones especiales indígenas muestra la supremacía de la Corte Constitucional y de la Constitución política en sí mismo sobre todos los derechos que intenten regular las costumbres, tradiciones en los grupos étnicos. Jurídicas para la protección de los derechos fundamentales para la mujer dentro de los resguardos indígenas se encuentran controlados por mecanismos constitucionales que intentan regular la relación entre la jurisdicción ordinaria y las jurisdicciones especiales indígenas, con el objetivo de dar orden a las disposiciones nacionales que integren las normativas de ambas autoridades. Es por esto que al involucrar la justicia legal dentro de los casos de violencia de género en los resguardos indígenas, no se encuentran regulaciones a falta de información jurídica, generando vacíos normativos y colisiones entre derechos constitucionales que vulneran la integridad física y moral de la mujer indígena. Es por esto que el grupo investigador ofrece una nueva perspectiva que busque sanear las discordancias que hay entre las leyes del ordenamiento jurídico colombiano y la jurisdicción especial indígena mediante leyes y decretos de fuerza de ley que integren las disposiciones jurídicas tanto nacionales como internacionales, para ofrecer medidas alternativas y mecanismos que garanticen la protección de los derechos fundamentales de la mujer y no violenten de forma tipificada la Carta Constitucional. Asimismo, dar uso de imperativos constitucionales
olvidados como el método negocial de coordinación, el cual paradójicamente ofrece una solución a la construcción de un derecho intercultural expresados en procesos políticos que busquen fortalecer las medidas de protección en temas de protección individual y genérica de los grupos vulnerables. Queremos agradecer primeramente a Dios por permitirnos hacer esta investigación y en segunda instancia a la doctora Yuseli Garrido por incentivar este tipo de actividades que fortalecen nuestro pensamiento lógico y nos prepara para el campo jurídico.